Muy bien, muy buenos días. Estamos muy contentos aquí en la Escuela Normal Superior Plantel Hermosillo de unirnos a las actividades del Foro para el Cuidado del Ambiente que organiza Cresón. Esta es la cuarta emisión de dicho foro, el FOCA, que en este momento la sede oficial está en el sur del estado, pero donde todas las unidades académicas del Cresón participamos. Y en esta ocasión la Normal Superior tiene el privilegio de contar con la presencia del doctor Rolando Enrique Díaz Caravantes. Él es investigador del Colegio de Sonora, una de las instituciones de educación superior y dedicadas a la investigación que más prestigio tiene en el noroeste de México, y viene con la intención de platicar sobre su libro, El desastre minero en el río Sonora. Estamos muy contentos, tenemos el privilegio de contar con un investigador de primera línea que, pues, siguiendo estas nuevas perspectivas de la investigación financiada con recursos públicos a nivel federal, tiene la obligación y tiene la misión de poner al alcance de la población, que somos quienes pagamos todas estas investigaciones, quienes financiamos estas investigaciones, para que puedan llegar a todas las personas, ¿ok? Me voy a permitir leer algunos aspectos del currículum del doctor Rolando Díaz Caravantes. Él es doctor en Geografía por la Universidad de Arizona. Actualmente está adscrito, pues, en el Colegio de Sonora a la línea, al Centro de Estudios en Salud y Sociedad, y pertenece al cuerpo académico Vulnerabilidad Social y Salud desde la epidemiología sociocultural. El doctor cuenta con la distinción del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, lo cual, para quienes no están familiarizados, pues es un alto nivel de productividad de los investigadores. Se pasan por diversas etapas para poder alcanzar el nivel 2, y el doctor cuenta con esa distinción, así como el perfil deseable de PRODEP. Entre las publicaciones del doctor Rolando se encuentra Activación Comunitaria desde sus recursos, un enfoque participativo. Es un libro que, pues, está él muy interesado en presentarnos más adelante en alguna ocasión posterior, y el libro que actualmente nos convoca, que es El desastre minero en el río Sonora. Además de eso, el doctor está trabajando actualmente en un par de proyectos, según tengo entendido, recursos comunitarios de localidades del río Sonora para enfrentar la vulnerabilidad sociohídrica del año 2024, y también participa en el proyecto Identificación de fuentes contaminantes de origen natural y antrópico, riesgo a la salud y ciencia ciudadana en la cuenca del río Sonora, como estrategia de reactivación económica y justicia ambiental. Pues creo que es un currículum muy amplio y tenemos el privilegio en la Normal Superior de recibirlo, así que con ustedes el doctor Rolando Enrique Díaz Caravantes. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias. Para mí siempre es un gusto estar con jóvenes y platicar sobre los temas que uno maneja. Este libro lo dijo el maestro Iván Restrepo cuando lo presentó por primera vez allá en 15 de agosto. Dice, es un libro triste, dice. Triste porque narra la situación de las comunidades del río Sonora en este caso, pero también diferentes comunidades rurales puedan entrar en esta situación. Lo primero que quisiera preguntarles, sin pena alguna, si alguien me dice si es de alguna de las comunidades del río Sonora. Todos son de Hermosillo. Todos son de Hermosillo. ¿De dónde son? De Benjamín Gil. Muy bien. De Caborca. Muy bien, de esta zona. Y del río Ures, Banamichi, Babiácora, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, para saber, ¿no?, un poquito de cómo estamos platicando. Otra cosa que me gusta preguntar cuando me acerco por primera vez así a jóvenes como ustedes es, pues, que imaginemos un poquito esta situación del agua, ¿no? En las ciudades, pues, estamos
pues muy acostumbrados a que pues abrimos la llave y sale el agua, ¿no? Pues a veces no sale, ¿no? Sobre todo en el norte creo que de repente les cortan el agua, ¿no? Pero alguien que me pudiera decir si sabe dónde está la fuente de agua que alimenta ahí su colonia o su fraccionamiento donde vivan, su barrio. Pues hay 12 fuentes de abastecimiento, ¿no? No sé si alguien me pudiera como comentar. Bueno, acá en las comunidades del río Sonora casi todos saben porque son pues pueblos relativamente pequeños, algunos de 200 habitantes, pero hay otros como más grande, como Ures, que cerca de 4,000 habitantes y demás, que como es una zona relativamente pequeña, pues sí saben dónde están los pozos y demás, y saben cuál es su principal fuente de abastecimiento, que es el río Sonora, los acuíferos. Entonces, imagínense ustedes que de repente estuviéramos aquí en Hermosillo y nos dijeran, ¿saben qué? 3 meses, no un día, ¿no? 3 meses se va a cortar el agua, ¿no? Porque resulta que la fuente de abastecimiento donde están se contaminó. Entonces, yo creo que más de alguno diría, ay, al primer día diría, bueno, pues más a gusto, no lavo la loza ni me baño. Pero ya al segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, y ya se va incrementando el número de días, y bueno, de repente dice el gobierno, pues ¿qué es lo que está ocurriendo, no? En esto pues vamos a llevar pipas. Ah, muy bien. Imagínense los pueblos, ustedes aquí puros jóvenes, ¿no? Pero en muchos pueblos y barrios de aquí en la ciudad de Hermosillo, la mayoría son adultos mayores, ¿no? Entonces, pues a cargar el agua en pipas, en baldes y en garrafones y pues como pudiera. Entonces yo creo que más de algunos se preguntaría, bueno, ¿y cómo se contaminó la fuente de agua? ¿Verdad? Pues 3 meses sin agua aquí, que nos traigan, sí, pues nos trajeron el agua en pipas, pero ya no le podemos abrir la llave, ¿no? Para diferentes asuntos, ¿no? Hasta para tomar agua, ¿no? Entonces, eso es lo que les ocurrió a las comunidades del río Sonora. Se quedaron varios meses sin agua porque se les contaminó su fuente de agua principal, que es el río Sonora. Pero resulta, no solo queda así, sino que les dicen, porque sí se preguntarían ustedes, bueno, dijo alguien del gobierno, en este caso Cofepris, dijo, no, pues ya pueden abrir los pozos. Si se contaminó su fuente de agua, ¿no les quedaría un poquito de desconfianza decir, oye, ¿y cómo está el agua, no? Pues esa misma desconfianza es con la que han vivido muchos pobladores del río Sonora desde hace 10 años. Ustedes tenían entre 8, 12 años cuando ocurrió eso. Y entonces ahí se quedaron ellos con esa desconfianza del agua. Y luego preguntan ellos, porque yo sí creo que sí tendrían dudas, ¿no? Decir, oye, ¿y estará o no estará contaminado? Y nadie les informa si está o no está contaminado el agua, si tiene metales, si no está metal, si así, pues menos, ¿no? Nosotros sabríamos, si aquí en Hermosillo no sabemos, bueno, no, cuál es nuestra fuente de agua, ¿no? Y yo creo que es más difícil para ustedes, o dirían, ¿y saben cómo es la calidad del agua que llega a sus hogares? Menos, ¿eh? Y todavía más, ¿no? De que diría uno, oigan, y pues vamos a comprar agua de garrafón. No voy a decir marcas ni tiendas porque están transmitiéndose. Pero imagínense que vas y dices, oye, pues voy a comprar agua garrafón, y alguien sabe cuál es la calidad del agua de la purificadora donde compran los garrafones. Casi todos toman garrafón, de agua de garrafón. ¿Saben cuál es la calidad del agua? Como decir cómo están los metales, metaloides y demás. No, ¿verdad? Y nos guiamos más bien, pues yo también, la verdad, decir, ay, compré esa agua y tuve malestar estomacal y pues ya mejor compro de otra porque
ya, o alguien de la familia se enfermó, mejor cambias de garrafonera, ¿no? O de purificadora. Entonces, hay un desconocimiento de cómo está la calidad del agua, pero fíjense, eso es interesante porque estamos hablando de 3 meses sin agua, sin que puedas abrirle la llave, ¿no? Y le abriste la llave y le diste, no sabes, tienes desconfianza del agua. Ahora imagínense ustedes, nosotros no, bueno, sí somos del río Sonora, sí saben que estamos en la cuenca del río Sonora, eso lo saben perfectamente. Bueno, y si no, lo voy a decir, estamos en la misma cuenca, ¿no?, del río Sonora. Rápidamente, ¿cómo se define una cuenca? Son los límites de donde cae una gota de agua hacia dónde se va a ir el agua, ¿no? Si hacia un lado o si hacia el otro. Entonces aquí nosotros somos de la cuenca del río Sonora y llega hasta Hermosillo esa agua. Y esa contaminación no nos llegó a Hermosillo directamente porque la presa del Molinito, que está a 26 kilómetros aguas arriba, detuvo los contaminantes. Pero ¿qué pasó con los agricultores que estaban aguas abajo de la presa del Molinito y que utilizaban esa agua? Pues se quedaron sin sembrar 1 año y medio porque estaba esa agua, decir, no se las podemos dar porque tiene contaminantes y demás y todo ese asunto. Pero volvemos a la otra vez al asunto, decir, bueno, ¿y cómo se contaminó el agua? Dirían ustedes, ¿no? Sería una pregunta muy válida. Si ustedes tuvieran una fuente de contaminación y que dijeran 3 meses no van a tener agua allá en el norte y demás, pues resulta que te explican de que se contaminó el agua porque una empresa minera, en este caso Buenavista del Cobre, que está en el norte de la cuenca de Grupo México, pues resulta que no hicieron lo que debían de hacer y se les falló una válvula de escape, y les falló esa válvula de escape y se derramó el agua. Se derramó la válvula por esto. 40 mil millones de metros cúbicos, 40 mil metros cúbicos de ácido acidulado, es decir, de los desechos que se tienen en la minera. Porque una vez que extraen la tierra donde van a sacar el cobre, le aplican diferentes elementos para poder extraer el cobre. Entonces te dicen, no, pues se contaminó porque estas personas no hicieron lo que debían de hacer. Y ya después se descubre que hay 55 fallas en ese sistema de la mina, pero obviamente fallas que debieron de haber sido descubiertas desde antes, ¿no? Y más adelante, Semarnat recientemente también dice, no solo es que falló la válvula esa y se derramaron 40 mil metros cúbicos de este ácido, sino que también se hizo esta cuestión de que debió haber habido una tina, una represo de emergencia para que el agua cayera ahí. ¿Qué sentirían ustedes decir, oye, fue un accidente, podríamos decir, pero una negligencia, vamos a decirlo, de una empresa y que te contaminó tu fuente de agua? ¿Qué experimentarían? Pues obviamente uno, pues, no sé si decirle molestia por lo menos, o cuál sería la palabra. Indignación, rabia, molestia y demás. Y lo que quedó es la desconfianza del agua que tienes ahí de tu fuente de agua. Y ahora la gente del río Sonora lo que tiene que hacer es lo que hacemos nosotros, comprar agua de garrafón, cosa que no hacían. Ellos tomaban de la llave, ¿no?, con naturalidad, y ahora tienen que comprar garrafones, y compran garrafones que se los venden a 20, 25 pesos, como si estuvieran en la ciudad, siendo que están en un elemento como se supondría más natural, y eso se les quedó. Entonces, se los dije como lo más aterrizado posible, como para que ustedes también, sin muchas palabras técnicas, como para decir,
generar empatía hacia esas comunidades y entender qué es lo que ha pasado durante todos estos años. Me gustaría, ya pasaron 10 años, me gustaría como platicarles de todas las cuestiones que deberían de haberse hecho y no se han hecho y que están narrados en este libro. Se los puedo decir así como en forma de pequeñas historias. Por ejemplo, ya una vez que ocurrió la emergencia y que llevaban las pipas y demás, se comprometieron a hacer plantas potabilizadoras. Y primero dijeron, va a haber plantas potabilizadoras, suena lógico, en todas las comunidades del río Sonora. Aplausos, ¿no? Y ya después fueron bajándole el número de plantas potabilizadoras, y al final de las 37 que habían propuesto, se quedaron solamente 6 fijas y 4 móviles. Las 4 móviles ni las tomo en cuenta porque esas están guardaditas, nunca funcionaron mayormente y están guardadas dentro de los ayuntamientos. Pero de las 6 fijas, cuando terminamos de escribir este libro, no estaban funcionando, solamente una funcionó y como purificadora en Ures, y las demás no estaban funcionando, y cuando funcionaron de forma intermitente. Entonces, ese es uno, plantas potabilizadoras. Hay un estudio sobre esto, se lo estoy diciendo como muy fácilmente, para pues se interesen y después si quieren más datos ahí lo pueden ver en el libro. Otra cuestión, la cuestión de salud, porque estarán de acuerdo conmigo de que no solo es la desconfianza del agua, sino la desconfianza es porque cómo me va a afectar la salud, ¿verdad? No es desconfianza de decir, ay, bueno, no, porque estoy interesado en cómo me va a afectar la salud a mí, a mis hijos y a mis nietos, ¿sí? A los que están ahí. Lo que debió haber ocurrido es una vigilancia, le llaman epidemiológica, es decir, las enfermedades de la población generado por la cuestión del río durante todos estos años. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que sí hicieron un primer monitoreo en los primeros año y medio y hubo una cierta vigilancia epidemiológica. Pero en el 2017, a 3 años, y habían prometido que iba a estar hasta el 2028, 29, esa vigilancia epidemiológica, en el 2017 cierran el fideicomiso y dicen, bueno, aquí ya no ha pasado nada, y ahí nos vemos, y se cierra lo que le llamaban el UVEAS, en el 2017. Y habían prometido que iban a hacer 15 años de monitoreo de la vigilancia epidemiológica. Entra el nuevo gobierno, que ahora ya es el antiguo gobierno federal, en el 2018 promete que va a haber atención y demás, y en noviembre de 2021 finalmente llega un plan de justicia, que era primero para Cananea. ¿Hay alguien aquí en Cananea? ¿No? Bueno, no se preocupen. Y llega ese plan de justicia a Cananea. Se les había olvidado primero en el río Sonora y ya después, por un grupo de personas organizadas, ahorita voy a platicarles de ellas, dicen, oigan, que sea plan de justicia también para el río Sonora. Ah, sí, el río Sonora, cierto. Muy bien. Y entonces ya llega la cuestión lo que hacen es que a finales de 2021 hacen un estudio epidemiológico por alrededor de 1.504 personas. Y entre estos datos que se narran aquí, entre otros datos, descubren que hay exposición positiva en plomo, cadmio y arsénico. Es decir, que tienen en la sangre y orina de estas 1.504 personas que se entrevistaron, que tienen una exposición positiva. ¿Qué esperarían ustedes al tener ese dato de 70% de plomo en la sangre? ¿Qué esperarían que haría una autoridad gubernamental de salud cuando ves que la población tiene esos elementos en la sangre y orina? ¿Alguien ahí que me diga qué esperarían?
¿Eh? Que tomen medidas, que se siga con la vigilancia epidemiológica, que los atiendan, ¿verdad? Que los atiendan, pero de una forma especial. Digo, no voy a decir, es muy loable que haya médicos, pasantes, digo, loables por los médicos, ¿no? Que vale, igual que ustedes van a ir a hacer su servicio y demás a comunidades rurales, por supuesto, pero no hay ni médicos especialistas, epidemiólogos, para atender, ni hay los equipos ni las medicinas para atender los casos estos, que después se van a transformar esos casos en una cuestión, pues claro, de enfermedad, de cáncer y demás, ¿no? Metaloides. Pues eso no ocurrió esa atención médica, y estoy hablando del 2022, no estoy hablando de hace 10 años. Entonces, hay esta otra omisión, negligencia, que se hace en este caso del río Sonora, y fíjense, no estamos hablando de un estado del sureste, ni estamos hablando de un estado allá del pueblo, como Veracruz, Tamaulipas, ni estamos hablando de aquí, de Sonora, del río Sonora, somos parte de la cuenca del río Sonora aquí Hermosillo, y de los pueblos que están pues desde aquí de la presa del Molinito, el Molino de Camú, San José de Babiácora, Topahue, San Rafael de Ures y demás, hacia arriba todos, ¿no? Hasta llegar a Bacanuchi. Bueno, entonces, eso es lo que ocurre en esta situación. Por eso les digo, es un libro, pero va a tomar conciencia del medio ambiente, por supuesto, pero es un libro que te narra una historia triste, ¿no? Una historia de desatención de lo que no necesitamos Netflix pues para dar darnos cuenta de esa situación, ¿no? Sino que se narra en el libro y demás. Y por ejemplo, así me dice de repente alguno de que, ya viste la historia, qué triste en Netflix. La verdad es que no necesito ver Netflix. Le digo, yo con conocer ya esta historia de primera mano me doy cuenta de esa situación. ¿Qué otra cosa les podría decir? No sé si tengan alguna duda hasta ahorita de lo que he platicado. O usted, profesor, si tenga. Sí. A mí me gustaría preguntarle o pedirle que comentara algo muy específico. Al inicio del libro, el libro abre con una introducción escrita por usted y por su compañero co-coordinador del volumen. El volumen se compone de varios capítulos donde colaboran otros investigadores y ustedes coordinan todo el proyecto completo del libro, ¿no? Que es muy amplio, ¿no? Cubre de todos los aspectos. Al inicio de esa introducción, ustedes escriben algo que a mí me pareció trascendental. Lo voy a leer por la importancia que tiene. Dice así el inicio: aunque la industria minera es una actividad generadora de empleos temporales en las localidades, también puede ser altamente nociva para el ambiente, la salud poblacional del área que le rodea y más allá, con consecuencias dañinas más costosas que el beneficio económico que pudieran traer las comunidades. Traigo a colación esta introducción, esta apertura de la introducción, por el hecho de que constantemente nosotros escuchamos en medios de comunicación y en ocasiones también por parte de supuestos expertos objetivos, que nos dicen que uno de los principales ingresos que tiene el estado de Sonora, la economía de Sonora, es precisamente la minería. Y que sin la minería, la economía del estado se vendría abajo. Y que ciudades como Cananea, por ejemplo, no pueden existir y no tienen futuro más allá de la compañía minera que lleva ahí pues 150, 125 años instalada, haciendo esto mismo que ahora nos está relatando usted y que es reciente, pero que durante mucho tiempo ha venido sucediendo. ¿Usted qué nos diría sobre eso? ¿Realmente es el aporte económico de la minería un riesgo que vale la pena? ¿Deberíamos pensar en prescindir de estas actividades, regularlas? ¿Cómo podemos coexistir con la minería si es que es posible?
Bueno, ahí yo he escuchado, por ejemplo, que ahora en octubre fue esta cuestión de la semana o el mes casi del minero, ¿no? Incluso hasta en la radio escuchaba yo que el baile minero y que no sé qué. Y ya ha sido estudiado también ahí por algunos colegas en el Colegio de Sonora, la minera puede tener ganancias y sí, por supuesto, hay gente que se beneficia. Exageran los números, por ejemplo, escuchaba yo en una de esas de radio que 600,000 familias dependen de la minera y 600,000 familias serían, suponiendo una familia de 4 personas, 2,400,000, o sea, casi el estado de Sonora. Le digo a alguien por ahí, no sabía que también dependía de la minería y no me había dado cuenta, ¿no? Obviamente exageran los números, utilizan a la gente, que claro, hay necesidades reales, laborales, pero utilizan a la gente como la excusa de decir, sí, se van a quedar sin empleados y demás, pero la verdad es que las ganancias no quedan en México. ¿O ustedes creen que los socios de Grupo México, de otras mineras, vivan aquí en Hermosillo o en alguna de las comunidades del río Sonora? No, absolutamente no. Ellos vivirán, ya no digamos, yo creo que ni en México siquiera, de vivir en Europa, Estados Unidos, quién sabe. Y a esto le llaman, hay un término, no lo utilicé en el libro, pero podría aplicarse dentro de esta mentalidad más como de mercantilista, es la zona de sacrificio. Es decir, al final, ¿quién va a pagar los costos por esa ganancia? Las comunidades del río Sonora no se pueden tomar el cobre, no van a tomarse lo que necesitan para la vida, es el agua. Yo de verdad a veces me imagino como alguien que no conozca la humanidad y demás y que pregunte, oigan, ¿y ustedes de qué viven? ¿O qué necesitan? No, pues agua. ¿Y por qué la maltratan tanto? Diría, ¿no? Y entonces ahí tenemos que podrá haber beneficio económico, pero al final, ¿quién paga los platos rotos? Pues son estas comunidades del río Sonora y con ellos nosotros. Ahorita les voy a platicar un caso que yo creo que a todo que viva en la ciudad de Hermosillo nos debe de parar las antenitas, o más aún. Y sí, de repente uno se pregunta, bueno, ¿y por qué estas como distracciones de cosas tan importantes, ¿no? Como es nuestro ecosistema, nuestro ambiente y demás, que no ponemos como atención a ese tipo de cuestiones? Este término que le llaman acá en lo que está utilizando los grupos mineros y el sector minero, le llaman greenwashing, que es como lavarse la cara con pequeños proyectos y ahí quieren que el baile minero, o pagan noticias para que esto, intentan incluso que en Sonora se forje una identidad minera, ¿no? Hay una batalla ahí como cultural, vamos a decirlo, como tratar de imponer una cuestión así como de que, sí, somos mineros y hemos sido mineros. Y bueno, yo no veo como que hayamos sido mineros ni nada por el estilo, ¿no? Que claro, tendrás a algún pariente quizás, la gente del río Sonora, trabajando en la minería, allá trabajando 2 o 3 semanas y que baja 2 o 3 días. Y por supuesto se abusa de la necesidad. Y por la falta de incentivos del gobierno. Yo creo que desafortunadamente el gobierno ha jugado un mal papel aquí en esta cuestión, porque yo entiendo todas esas desatenciones, que aquí le llamamos como el desastre institucional, como una necesidad del sector minero de darle la vuelta a la página. Pero lo lamentable es que el gobierno le cubre esa parte de decir, sí, démosle la vuelta a la página. Y esa desatención en salud, en las plantas potabilizadoras del agua, es como una forma de decir, oye, pues
No, aquí no ha ocurrido nada ni nada por el estilo. Es insostenible la minería, por lo menos como la realizan actualmente. Si son tan importantes y tan avanzados tecnológicamente, yo creo que deberían de buscar otra forma de hacerlo. Alguien tiene el dato, lo manejo ahí en el libro, al inicio, de 1 tonelada, o sea, 1000 kilos que extraen de una montaña, por decir algo. ¿Alguien tiene idea de 1000 kilos? ¿Cuántos kilos salen de cobre? 4 kilos. Y los 996 kilos son molienda. Por eso cuando pasamos rumbo a Santana vemos ahí como que una montaña verde, ¿no? Decir, es que ya le dieron vuelta al cerro, pues. O molienda o presas de Jales. Esa es otra cuestión importante, nomás voy a lanzar el dato. Tenemos tiempo, pero sí me gustaría escucharlos. Voy a lanzar dos datos importantes. Uno, la presa de Jales es donde, ya les platicaba, la planta de lixiviados, que es donde se derramó, es una recepción antes de que sea desecho completo, porque las plantas de lixiviados todavía meten más químicos para extraer lo que quede de metal. Pero ya que no quedó nada de metal, pues lo que hacen es tirarlo a las presas de Jales, que son los residuos de los residuos. Pueden entrar ustedes a Google Earth, van a Cananea y van a ver una manchota de una presa de Jales, que es como una gran laguna, van a verla. Y en el 2014 ocurrió el derrame y en el 2015 comienzan a llenar una nueva presa de Jales, que ya no está nueva, comenzó en el 2015. Esta nueva presa de Jales, nosotros estamos haciendo un estudio de percepción remota, se llama el tipo de trabajo, que es como con imágenes satelitales haces como un cálculo de cuál es la superficie y el modelo de elevación digital para ver el volumen, ¿no?, que se pueda tener. Y nosotros calculamos que a abril del 2023, o sea, el del año pasado estoy platicando, ya tiene esa presa de Jales 300 millones de metros cúbicos. A lo mejor 300 millones de metros cúbicos no les dice mucho, pero sí les puede decir saber que la presa Abelardo Rodríguez tiene una capacidad máxima, ya hace años que no se llena, desde el 95 no les tocó, pero tiene una capacidad máxima de 250 millones de metros cúbicos, y que la presa El Molinito, que es una de las que surte agua Hermosillo, tiene una capacidad de 130 millones de metros cúbicos. Es decir, estamos hablando que ahorita en el 2023 ya tenía 300 millones de metros cúbicos. Es más grande que la presa El Molinito, obviamente, y que la presa Abelardo de Rodríguez. Y ante una cuestión, porque ha ocurrido en otros países, no hay presa que te vaya a salvar, pues, en ese sentido, de que si ocurriera que se nos olvidó cerrar, no hay simplemente. Entonces, es muy peligroso que hayan autorizado una obra de ese tipo en el nacimiento de la cuenca del río Sonora, del Hermosillo, vamos a decirlo para que quede más claro, ¿no?, de la cuenca que surte de agua a Hermosillo, que hayan autorizado una obra de esa magnitud con los desechos de los desechos. Si entiendo bien, o sea, estamos hablando de una gran presa gigantesca del tamaño de las dos presas que surten de agua Hermosillo, la que todos podemos ver aquí, y otra igual, otra más chica, llena de residuos tóxicos, sí, como si fuera una bomba de tiempo, que en cualquier momento, en algún momento tendrá que hacerse otra, porque esto se llena en cosa de 9 años de operación. 2048. En el 2048 se va a llenar a tope. Sí. Y entonces, ante un derramamiento de esto, es la destrucción total de la cuenca. Es la contaminación, al menos. Sí, ¿no? Totalmente, porque serían 1.300 millones de metros cúbicos. O sea, 10 veces más grandes que la presa del Molinito, cuando lleguen al 2048. Ese cálculo tenemos por la compuerta. Entonces, 10 veces más grande, ¿qué significa esto?
la destrucción total del río, de la cuenca, ¿no? Como dices tú, en caso, por supuesto, de que ocurriera una contingencia y podrá decir, no, lo tenemos súper seguro y lo que quieras, pues sí, pues, pero ya tenemos el antecedente de que hubo esta situación, esta negligencia anteriormente, ¿no? Y perdón que le interrumpa, doctor, Sí. pero además del antecedente que tenemos aquí en Sonora del 2014, ustedes hacen una revisión, digamos, muy general al menos, de la cantidad de accidentes similares en otras partes del mundo y cómo estos accidentes mineros se focalizan en una región específica del mundo. Esto no pasa en Canadá, esto no pasa en Noruega, en Finlandia, no le pasa a Japón, sino que pasa en partes muy específicas del mundo. No sé si nos quiere hablar de eso. Sí, o sea, estamos terminando ese estudio de esta nueva presa de Jales y resulta que platicamos ahí con los colegas de que fue autorizado esta presa con una cuestión que le llama informe preventivo, que es una cosa muy laxa. Ni siquiera tiene un manifiesto de impacto ambiental y demás. Entonces, en eso estamos como enfocados, después del libro, como ver qué es lo que está pasando. Y digamos, por ejemplo, uno de los casos ahí es el de Brasil. Ya había terminado la minera de llenarlo, 5 años después, ya cuando ya no lo estaban llenando más, es cuando se colapsa el muro y se derraman 70 millones, nada más 70 millones, que son, o sea, pero estamos hablando de que esta presa ya tiene 300 millones. Entonces, hace un caos, ¿no?, en esa cuenca, y por supuesto, en ese sentido, pues es una amenaza muy fuerte. El otro tema que me gustaría abordar, y yo creo que por mi parte con ese cerraría, es que la respuesta, desafortunadamente, la respuesta de las instituciones ha sido muy laxa, una desatención fuerte, y aquí lo pueden ver en el libro, y la presa de Jales también habla de esto, ¿no?, de la laxitud, y digamos es que de verdad la economía ha predominado, como ya tiene décadas, ¿no?, en el mundo y aquí, la economía sobre la subsistencia ambiental, social y demás. Pero ¿de quién ha venido una respuesta valiosa ante esto? Aquí en este caso del Río Sonora, y también platicamos sobre ellos, de un grupo, una asociación de los mismos personas del Río Sonora, Comité de Cuenca del Río Sonora. Y los comités de Cuenca del Río Sonora, que están ubicados en diferentes localidades, se han organizado para hacer, viene también en el libro, demandas judiciales, una en contra de la presa de Jales, otra porque no hay monitoreo del agua, otra diversas, pero también se encuentran con pared en el sentido de que hay un sistema judicial pues que no les hace justicia ambiental, pues. Entonces, pero a lo que voy yo es que este libro nos habla de que la respuesta más efectiva, más importante, va a venir de las mismas comunidades. Desafortunadamente, esperemos que cambie, pues, pero es cuestión de nosotros también. Necesitamos un Estado con E mayúscula que esté más a favor de la población, más a favor de las comunidades, y las comunidades están haciendo su parte. Pero pueden hacer, obviamente se podría hacer más, y ya están unidas por supuesto, pero resultó que hubo un fideicomiso Río Sonora que lo que hizo es dividir a las personas. Es como si yo dijera ahorita, a ver, los que tengan suéter o camisa negra, les vamos a dar 500 pesos, y a los otros les vamos a dar 100, y a los otros les vamos a dar 50, y el que tenga lentes no le vamos a dar. ¿Qué te crea, digamos, unos criterios así tan laxos que nadie entiende? Pues que te crea división. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro?
Porque a lo mejor alguien diría, no, pues sí, está bien, 500 pesos. Pues vengo vestido de negro, ¿verdad? No, yo tengo lentes, no. Ah, no, no me tocó nada. Yo también traigo lentes. Entonces, en ese sentido, lo que hizo el Fideicomiso Río Sonora fue dividir, porque la gente no sabe ni por qué le tocó a este tanto dinero y a esto, y a nosotros no nos tocó nada, y a los comerciantes esto, y a las personas que tenían tantas hectáreas, y luego vinieron gente que no vive aquí y se registró y le dieron dinero, y bueno, lo único que creó eso fue división, incluso entre familias, ¿sí? Ese reparto del dinero. Y esa cuestión, porque le dieron 15,000 pesos en los hogares. Sáquenle cuenta del garrafón que les estoy diciendo. Yo ya he sacado cuentas. A los 2 años y medio se te acabaría el dinero en pura compra de garrafones. Pero bueno, a lo que voy es que sí es importante, y ustedes que van a estar en comunidades, trabajar al lado de las comunidades. Esa es la propuesta del otro libro, que se llama Activación Comunitaria de sus Recursos. Yo pienso que ustedes, y la nueva escuela mexicana así lo marca, los que van a estar en secundaria, hay una línea que se llama proyectos comunitarios, pero me parece a mí, me corregirá, profesor, de que hubo unas décadas en que se perdió ese aliado de la comunidad en algunos lugares, por lo menos en la ciudad. En las comunidades rurales sí se ve que a veces los mismos profesores de secundaria, telesecundaria, organizan algunas festividades con los maestros. Pero se perdió la escuela como aliado de la comunidad, o no se perdió, menguó, disminuyó esa alianza. Entonces, para ustedes como futuros maestros, maestras en las escuelas, y yo no lo estoy diciendo, no es que lo dice el proyecto de la nueva escuela mexicana, necesita recuperarse esta mancuerna escuela-comunidad, y que los maestros y maestras estén al lado de la comunidad, no dando despensas ni nada por el estilo, sino creando capacidades comunitarias. ¿A qué me refiero con creando capacidades comunitarias? Como va uno como maestro, yo también soy profesor, y dice uno, no, pues yo soy profesor, y luego dice la gente de las comunidades, ¿y usted qué sabe, maestro? Pues, díganos cómo es esto. Pues yo nomás sé herrería, mecánica y carpintería. Y ya me quedo yo, bueno, ya quisiera yo, ¿no? Entonces, pero es como ayudarles a revalorizar los conocimientos que ellos tienen. Y ustedes a nivel secundaria, prepa, lo pueden hacer muy bien. ¿Cómo es la cosa? Pues revalorizando, no despreciando lo que ellos conozcan y trabajando con la comunidad. En otro libro, que es el que mencionábamos ahorita, y no lo vamos a abordar ahorita en amplitud, que se llama Activación Comunitaria de sus Recursos, planteo cómo un maestro o maestra podría ser facilitador, facilitadora de unas comunidades que se activen, pero no activado con despensas y a ver qué nos da el gobierno, sino activado desde los mismos recursos de la comunidad, pero para eso necesitan visibilizarlos, visualizarlos, todos estos recursos que pueda tener una comunidad. Pero por otro lado sí, o sea, las comunidades que hagan su parte, necesitamos trabajar en eso, que las comunidades hagan su parte. Y también otra cuestión importantísima es que el gobierno haga su parte, que esté al lado, como lo digo, de las poblaciones, de las comunidades, y no de las empresas, como parece ser que está actualmente, ¿no? Como más del lado de las empresas y menos del lado de las comunidades, de la población. Por ahí iría mi comentario final, y en algún momento pues les voy a pasar el link por medio del profesor de los 2 libros. Los pueden descargar ustedes de forma digital, tanto este libro El Río Sonora
y el de activación comunitaria de sus recursos. Parece que son dos libros aparte, pero en realidad hablan de lo mismo, porque este habla de los límites institucionales o gubernamentales para la atención, pero por otro lado, el otro habla como de cómo de las comunidades puede venir la respuesta para atender sus problemas. Pero eso sería básicamente esos dos libros. Los pueden, le digo, descargar digitalmente. Este se queda aquí, es el otro libro digital, así nació, y este es digital e impreso. El impreso se queda aquí en la biblioteca. Muchas gracias. Sí, y el digital lo pueden descargar ustedes. Entran, googlean y dicen Colegio de Sonora, buscan una pestañita que se llama Publicaciones y ahí van a encontrar los dos libros digitales que se pueden descargar gratuitamente, con todo gusto. Sí. Pues muchas gracias al doctor Rolando Díaz, y yo creo que abrimos el micro para preguntas, comentarios de los compañeros y las compañeras. Pensé que ibas a preguntar algo. Buenos días. ¿En qué momento nació la idea de escribir sobre este caso? Gracias por recordármelo. Miren, este caso nació, miren, cuando ocurrió lo del río Sonora, mandaron a hacer unos estudios de la UNAM, muy respetada, prestigiosa, la casa de estudio máximo, lo que sea, pero no saben del contexto de Sonora, pues siempre nos pasa eso como las políticas centrales, de que la UNAM, los investigadores y demás. Pero aquí, desde el Colegio de Sonora y otros escuelas afines que son en ciencias sociales, y ese es el enfoque de este libro, comenzamos a hacer pequeños proyectos y también con nuestros tesistas, 2016 en adelante, 2017, empezamos a hacer diferentes estudios y acercamientos, y este libro recoge como diferentes estudios, tesis incluso de nuestros estudiantes de maestría. Varios capítulos los escriben ellos, egresados, y otros los escriben profesores y profesoras. Entonces, hace 2 años hicimos un panel sobre el río Sonora y los que invitamos eran egresados, tesistas y también profesores, profesoras, y ahí nació como decir, oye, ¿y si vamos armando un libro, no? No sabíamos que iba a tardar 2 años, pero llegó en un buen momento, ¿no? Que es a los 10 años del desastre minero que ocurrió en el 2014. Entonces de ahí nació. Entonces tengo que darle crédito no voy a mencionar a todos, pero tengo que darle crédito a todos los autores de los capítulos de este libro. Uno coordina y vamos a decirlo así coloquialmente, y amarra al final, como decir, a ver, entonces, de todo esto que se sabe, y revisamos más de 40 publicaciones, tesis y demás, enfocadas en las ciencias sociales, de todo esto que se sabe, ¿qué podemos decir en este corte de los 10 años sobre la atención de este derrame? Pues muchas gracias por tu pregunta, de verdad. Otra, sí, adelante. Quisiera saber cómo que de qué manera ayudó la minera a los afectados, porque pues fueron muchos. Sí, hubo el fideicomiso Río Sonora y de ahí se aplicaron 1.200 millones de pesos. Suena mucho. Un reciente estudio de Semarnat dice que debieron de haber sido 20 millones de pesos, es decir, 17 veces más de lo que se dio en ese entonces. 20.000 millones de pesos. O sea, 17 veces más de lo que se dio en ese momento. Entonces, sí dieron, pero no lo suficiente. ¿En qué gastaron? Gastaron en 15,000 pesos a las casas, los que tenían, les dieron un tinaco. Plantas potabilizadoras, dijeron que se iba a hacer muchas plantas potabilizadoras y demás, quedaron solamente en 10 y de ellos no funcionan adecuadamente. Lo otro, que
que ocurrió es que hicieron reubicación de pozos, y ese es otro artículo que tenemos ahí en gestión. Se gastaron 100 millones de pesos, por ejemplo, ahí, y de esos 18 nuevos pozos que hicieron, ahorita, y esa es parte de nuestro estudio, solamente funcionan 7, y los otros quedaron desasolvados, quedaron como en proyecto nada más. Entonces también hubo un desperdicio de recursos en ese sentido. Básicamente en eso se hicieron, pero sí, digamos, hubo ese recurso. Desde mi punto de vista, nomás sirvió para decir, sí hicimos, pero no hicieron lo suficiente, pues, y eso está claro, no lo digo yo, lo dice el estudio de Semarnat del año pasado. Gracias por las preguntas. Okay. Muy bien. Y por último, sí, es el vocero del grupo, muy bien. ¿Qué hacen con los residuos que quedan en la presa de Jade? O sea, ¿ahí los dejan o...? Sí, ahí quedan confinados, se supone que quedan confinados. Hay una antigua presa de Jales, que es la que era previa al 2015, que es ahí se ve el manchón, y ahí va a estar. ¿Qué ha dicho Semarnat? Oigan, por lo menos deberían de cubrirlas, porque las partículas, o sea, quedan al aire libre, porque las partículas de esas presas de Jale están afectando a la flora y fauna que está aguas abajo, o sea, porque las partículas se van al aire y van afectando lo de alrededor. Por lo menos deberían de cubrirlos, cosa que no hacen tampoco. Yo no creo que no tengan el dinero para hacerlo, no tienen la voluntad, la empresa, ni nadie que los obligue, el Estado. ¿Verdad? ¿Se van a quedar así para el resto de...? Esperemos que no, pero ya Semarnat, es que el Semarnat hizo un estudio que salió en septiembre del año pasado, muy fuerte, donde hace un dictamen del diagnóstico ambiental, pero hubo incluso un acercamiento con las comunidades y decían, denos hasta junio para darles, ayudarles, y en junio de este año vamos a resolverles. Yo no sé qué querían, pero hasta ahorita no se ha visto ningún movimiento que vaya viendo decir, porque las comunidades ya se enfadaron de diagnósticos. Lo que quieren son acciones para remediación ambiental, pues ya les llega a alguien, oye, no, pues esto ya, queremos acciones, no queremos que nos den más diagnósticos, pues, ¿sí? Muy bien, gracias. Oye, muy buenas preguntas. Síguele así. Síguele así. Buenos días, quisiera yo preguntarle acerca de cómo fue el proceso de investigación, de estudio, de recabar toda la información para escribir sobre este caso. Sí. Porque me dio la curiosidad. Sí. El caso, varios investigadores, especialmente de ahí del Colegio de Sonora, que ya estábamos en el río, pero no estábamos obviamente enfocados a la contaminación, porque ocurrió en el 2014, empezamos a hacer, mira, estaba esta parte, no lo terminé de decir, lo de la UNAM, que una política centralizada, y aparte firmaron un principio de confidencialidad, que no podían publicar nada hasta X tiempo. Total que los primeros años, estos estudios de la UNAM se hicieron unos equipos, casi todos comandados por gente de la Ciudad de México. Sufrimos del problema del centralismo también. Y estos estudios no se supieron. Y nosotros acá en Ciencias Sociales, como el Colegio de Sonora, fuimos trabajando en dos partes, pequeños proyectos, y también las tesis de los estudiantes, guiados de 3, 4 profesores, guiados hacia la cuestión del río Sonora, hacia ese tema, trabajo en comunidades y demás. O sea, aquí se podría plantear un proyecto, por ejemplo, no digo el río Sonora, pero un proyecto de decir, oye, la nueva escuela mexicana, ¿cuál es el impacto que ha tenido? Por decir algo, ¿no? Que encabezara un profesor y que fueran algunas tesis, y unas tesis hicieran como pequeñas piezas, y al final el profesor o profesora armara las piezas, invitara para formar los capítulos, para tener como diferentes piezas, imágenes de cuál ha sido el impacto de la nueva escuela mexicana. Por ponerle un ejemplo, más o menos ese, a grosso modo, de manera muy sencilla, fue el proceso de investigación. Y claro, algunos también, yo como geógrafo tengo las dos piernas, o sea, en cuanto a ciencias sociales, una, y también en cuanto a la cuestión ambiental, por supuesto, también ahí, en colaboración con otros colegas, ahí ocurrió esto.
Desafortunadamente, los químicos, geólogos y demás, que deberían de ser los que, porque debería haber un libro aquí sobre los alcances y limitaciones de los estudios biofísicos, ¿verdad? Debería haber un libro. Nosotros estábamos encargados de las ciencias sociales y digamos, en ese sentido, pues es nuestro enfoque y así lo hicimos. Pero desafortunadamente, muchos geólogos, químicos y demás, no voy a decir nombres de universidades, trabajan con la empresa, con la minera, y firman un principio de confidencialidad donde no pueden sacar resultados, bla, 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 y entonces ahí se quedan limitados a ese enfoque. O sea, no hay un libro en ese sentido porque muchos trabajan así y firman ese principio de confidencialidad, cosa que no debería existir, porque si tú recibes recursos, trabajas en una universidad, tienes recursos públicos, pues ¿por qué andas, no, correteando dinero privado? Y más todavía con estos principios de confidencialidad y demás. Pues bueno, en fin, pero esa es la otra parte que no ha ocurrido, pues. Pero en cuanto a las ciencias sociales, creemos que con este libro, este compendio, ya tenemos como una imagen, claro, de qué pasó en la parte social. Gracias. Buenas, tengo una pregunta y es, ¿cómo se puede iniciar con la investigación? Y respecto al tema mencionado, ¿qué tipo de solución, cómo puedes saber cuáles son las soluciones más efectivas? Y respecto a ello, ¿cuál eliges? ¿Cómo sabes cuál es la acción? Bueno, usted mencionó la palabra acción. ¿Cómo sabes qué acción es la más efectiva para resolver el problema? Sí. Tienen muy claro las comunidades, los comités de Cuenca de Río Sonora, ¿qué quieren? Una sería la remediación ambiental, está muy claro. Lo otro, la atención a la salud y la potabilización del agua, también. Y la otra, la no repetición. Esas tres cosas podrían abarcar como las acciones que ellos quieren para este tipo de soluciones. Ahora, ¿cómo podrían hacer una investigación? Se me ocurre, por ejemplo, que aquí los que vayan a estar en el río Sonora, porque también se habla de que esta afectación de metales y demás, y no solo ocurre en el río Sonora, también en el Yaqui va a ocurrir, o está ocurriendo con los agroquímicos, afecta la cuestión neurológica de los niños y niñas. Entonces, se puede hacer, y están haciendo unos estudios, personas de Lixon, una psicóloga, no recuerdo el nombre ahorita, pero sobre cuál es el impacto, pues también se podrían diseñar estrategias de aprendizaje para estos niños que hayan sido afectados por esta situación de los contaminantes. Por supuesto, la solución está en la no contaminación o no repetición, pero mientras esto ocurra, se pueden hacer este tipo de cuestiones. Pero para que todo esto ocurra, necesitamos mejorar nuestras capacidades organizativas. No digo ustedes, pero en general como sociedad no sabemos organizarnos. Nos pasa esto y no sabe organizarse, y pasa esto otro y no saben organizarse, y a veces actuamos a reacción, pero no sabemos organizarnos. Entonces, esa es una cuestión como importante para trabajar entre todos. Por supuesto, organizarse en el sentido de atender los problemas, incluso coadyuvar con el gobierno, por supuesto siempre y cuando el gobierno esté trabajando a favor de las comunidades. ¿Sí? Por ahí más o menos. ¿Te responde? Más o menos. Muy bien. Bueno, pues sería... hay mucho que decir sobre este tema. Yo creo que el doctor estaría de acuerdo conmigo que no hemos ni tocado la superficie del libro, ¿no? Y mucho menos la superficie del problema tan grave que tenemos, y que, como creo queda muy claro con esta presentación, el problema no está resuelto, no está remediado, pero además de todo, sigue generándose circunstancias para que esto se repita, tarde o temprano. Yo diría más temprano que tarde, la verdad, con los datos que nos da el doctor, con lo que nos muestra de que las prácticas de la compañía minera
sigue poniendo, ¿no? Sigue llevando a cabo, sigue poniendo en riesgo ya no nada más una parte de la cuenca, sino la totalidad de la cuenca. Y eso es solamente una compañía minera con un sitio, ¿no? Con una sola mina, en un lugar muy específico, Cananea, pero como esa hay muchísimas más por todo el estado de Sonora y por todo el territorio nacional y particularmente en toda Latinoamérica, ¿no? Yo creo que lo que nos muestra el libro, para uno que no es un especialista, pero quien se está formando en las ciencias sociales, y la educación es parte de las ciencias sociales, por eso la relevancia de esta presentación, es primero reconocer, pues, ¿no? Reconocer que detrás de todo el fenómeno, y es una opinión personal, no de un especialista en el tema, detrás de todo el fenómeno hay una perspectiva económica, la perspectiva del extractivismo, ¿no? Que podemos sacarle a la naturaleza todo lo que queramos en función de la ganancia económica, y que la ganancia económica, como ahorita lo mencionaba el maestro, está por encima de la vida. Y esa ética económica capitalista es lo que está en la base de este problema. Si nosotros privilegiamos la seguridad, la certeza, la estabilidad económica por encima de las condiciones de vida, pues no estamos más que contribuyendo a una cultura de muerte. El dinero, el cobre, el oro, los celulares, las tablets, la tecnología que tenemos creada con estos minerales no nos va a dar de comer ni nos va a dar agua. No podemos poner en riesgo eso a cambio de lo otro. Y creo que aquí hay que identificar con toda claridad el agente que origina este problema. Y es una megacorporación minera que se llama Grupo México, cuyo principal accionista se cuenta entre los 5 hombres más ricos de todo México. Y eso equivale a decir entre las personas más ricas de todo el mundo, porque creámoslo o no, las personas más poderosas económicamente en México se encuentran entre los más ricos de todo el mundo, ¿no? En un país con terribles desigualdades y con tanta pobreza, pues de ahí se hacen millonarios. Germán Larrea es el nombre de esa persona, y creo que hay que usar todos los foros posibles como este para mencionarlo con nombre a él y a su compañía como los principales responsables, porque con su poder económico utilizan al Estado, corrompen al gobierno para que el gobierno cargue con la responsabilidad de la inacción. Por supuesto, se deja corromper los funcionarios públicos federales, estatales y municipales, las autoridades que vigilan el medio ambiente, se dejan corromper, pero por acciones de estos capitales, de estos grandes multimillonarios. Y también terminan corrompiendo a las mismas víctimas, entregándoles una porción ínfima de dinero para generar descontento y desunión entre la misma comunidad y prevenir que se dé esto que los investigadores, encabezados por el doctor y su colega, identifican como la única solución posible, el fortalecimiento de la comunidad. Nosotros como docentes debemos ser agentes que fortalezcan la comunidad. Estamos obligados a aprender de los especialistas, y aquí nos ha mencionado el libro y el trabajo de la investigación que están realizando para aprender a cohesionar las comunidades y convertirnos en agente de transformación, de prevención de estas acciones que son urgentes, porque como hemos visto, estamos creando todas las condiciones para que la vida en el Estado desaparezca, ya no sea viable. Estamos creando estas presas, estos represos llenos de contaminantes que flotan ahí sobre la comunidad de Cananea, mientras los habitantes se dedican a los bailes, a ver TikTok, a vivir su vida cotidiana en su casa, a olvidarse de la situación, a hacer como que no están sentados sobre un gran pozo de contaminación. Así que pues yo creo que nos invita a la acción, el FOCA, el foro para el cuidado del ambiente que organiza Cresón con sus docentes, con los docentes en formación, pues es una gran invitación a esto, ¿no? A tomar acciones, a tomar conciencia y salir de nuestra zona de confort, de nuestra tranquilidad cotidiana, porque esto sí amerita atención total. Muchas gracias
al doctor Rolando Díaz. Quisiera entregarle, pues, a nombre de las dos instituciones, ¿no? Por una parte, la Escuela Normal Superior Plantel Hermosillo le prepara un reconocimiento por esta visita, por esta plática, y también por parte del Cresón la constancia de participación en el FOCA, en el Foro para el Cuidado del Ambiente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y muchas gracias, chicos, por su atención, chicas, por su atención. De verdad que es un gusto para mí estar con jóvenes. Este libro, le digo, narra una historia que no quisiera uno narrar. Y el otro, que en algún momento veremos también, como que buscar condiciones de posibilidad para esto. Agradezco la invitación, agradezco las palabras y también su atención. Pues estamos en contacto. Muy bien, con esto terminamos. Entonces, muchas gracias y pedimos oportunidad para tomarnos una foto todo el grupo completo. ¿Qué les parece?